gracias a ustedes. Estás acá en Salta para darnos una serie de charlas sobre el Bicentenario. Sí. El Bicentenario presenta últimamente, más preguntas que respuestas. Sí. Hay una relectura, hay un cambio de mentalidad, hay una nueva versión. Yo vine para presentar mi libro, escrito en consonancia con el Bicentenario, cuyo título es Los dilemas de la independencia, que en definitiva, de alguna forma, plantea lo que usted me acaba de preguntar. Yo creo que lo que llamamos el proceso independentista es un proceso errático, lleno de sombras, de claroscuros, con altas y con bajas. Y la clase dirigente que lo motorizó, yo creo que estuvo de alguna manera atenazada por dilemas de todo tipo que no siempre se pueden, precisar, pero de todas maneras, a los efectos de hacer un resumen, fue una generación que de alguna manera basculó entre la autonomía dentro del imperio o la independencia, monárquicos o republicanos, centralistas o federalistas. Nos acercamos a Inglaterra o tratamos de recomponer las relaciones con Fernando VII, que había vuelto de su prisión en Valencé. Bueno, algunos de esos dilemas, básicamente uno, el del centralismo y el federalismo, todavía hoy está vigente. Eso iba a preguntar. ¿Triunfó el unitarismo en el país? Triunfó el unitarismo, dicho con algún grado de reduccionismo, pero sin faltar a la verdad. Sí, sin duda. El nuestro es un país que en su constitución escrita se declama republicano, representativo y federal. A mí me gusta decir que sí, representativo es, hay que analizar cómo. De federal no tenemos una pizca y ciertamente la Argentina hace mucho tiempo que dejó de ser republicana. Hay una democracia unitaria, por llamar de alguna manera, y representativa. De modo tal que uno no tiene que atenerse a los textos escritos porque no es que mientan, valen en la medida en que tengan vigencia. La Constitución alberdiana del 53 con sus sucesivas reformas rigió por momentos en la Argentina y yo creo que hace mucho tiempo que tiene poca o nula vigencia, porque es un país institucionalmente muy débil el nuestro, en donde a los efectos de entenderlo creo que uno tiene que ponderar lo que llamaríamos la constitución sociológica no escrita por sobre el texto normativo, muy lindo. ¿No es una suerte de ficción jurídica? En el sentido de que aparentamos algo que no existe, el caso típico de lo que pasa ahora con la justicia, es decir, sí, no condena, hay mucho. recomienda, Sí. no prohíbe, sugiere. Hay mucho de eso porque básicamente nos llevamos o creemos que la letra escrita, por llamarlo de alguna manera, el dato normativo es el que rige. ¿Por qué? Y bueno, porque hay códigos, porque hay una constitución escrita, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad hay muchos países en donde los poderes fácticos son su constitución real. La Argentina es un típico caso de eso. Por eso digo, hay una constitución sociológica y una constitución normativa. Los países en donde una y otra se acompasan bien, como Estados Unidos, son relevantes. En la Argentina vivimos una ficción y en realidad no es que no sepamos ver, no queremos ver que la constitución que nos rige no tiene nada que ver con la que decimos tener. Ahora, el país siempre navegó entre una falta absoluta de instituciones al momento de que supuestamente se volvieron a poner. ¿Por qué motivo nunca pudimos mantener un solo ritmo? Desde el 6 de septiembre de 1930 hasta el 24 de marzo, inclusive yo lo sumaría de la Rúa, tenemos un placer innecesario de interrumpir las cosas. Sí, eso es un dato de la realidad. La figura que, por lo menos, a mí me gusta repetir, en definitiva creo que está bien lograda, pero
eso no quiere decir que a todos le parezca tan redonda como a mí, es la de una carrera de postas. Los países que crecen, que se desarrollan, que trascienden, obran a la manera de un equipo que forma un team que sabe que lo único que tienen que hacer, más allá de tratar de ganar, por supuesto, es mantener el testimonio sin dejarlo caer. La Argentina semeja a lo contrario, es como una carrera de postas en donde el primero llega, le pasa la posta a otro y en vez de seguir con la posta en la mano, la tira y inmediatamente queda descalificado. ¿Por qué? Porque el que llega se considera que tiene una empresa de refundación que hacer. Lo que vino atrás está todo mal, empezar de nuevo. Y así sucesivamente. Y entonces uno se da cuenta, es decir, el Perón del 43 tenía que reformular las bases de la llamada década infame, que ni fue década ni fue infame, pero no importa. La Libertadora era lo opuesto al peronismo. Frondizi, el que llegó, todos son refundadores, con lo cual no hay continuidad, que es lo que usted me preguntaba. Y la verdad es que un país huérfano de continuidad en términos de políticas públicas, y yo diría del mantenimiento en el tiempo por convicción de determinadas políticas de Estado, no tiene futuro. Nosotros no tenemos una sola política de Estado que haya sido continuado al cabo del tiempo, es decir, en el curso del tiempo, más allá de gobiernos que, por razones lógicas, sus observancias ideológicas son distintas. Es decir, los republicanos no piensan igual que los demócratas en los Estados Unidos y los laboristas no piensan igual que los conservadores en Inglaterra. Pero hay determinadas cosas que deciden, no como conservadores y liberales, sino como ingleses o como norteamericanos, están por sobre la puja ideológica. En la Argentina todo se ideologiza, y si nos dan tiempo, ideologizamos el sistema métrico decimal. Bueno, así nos ha ido. Volviendo un poquito al Bicentenario, este país fue creado por los líderes de Buenos Aires y con el dinero inglés. Yo no coincido mucho con eso, pero bueno, le escucho su pregunta, todo esto es opinable. Generalmente, cuando preguntan por qué Argentina llega hasta donde llega, es ver hasta donde llegó el poder de Buenos Aires, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. ¿Hubiese cambiado este país de otra forma si la independencia hubiese realmente hecho desde Tucumán o Córdoba? ¿Tendríamos otra visión? Porque la nuestra es una visión, a pesar de que yo vivo en Salta, es hacia el mar, hacia el Atlántico. Yo le diría lo siguiente, medido por los estándares de 1940, la Argentina, por cualquier estándar de la época, la Argentina era una de las primeras 10 naciones del mundo. De modo tal que si uno supone que nacimos, cosa que yo creo que es un disparate decirlo, pero de todas maneras por una razón, si usted quiere, de economía de términos, aceptémoslo así. Si nosotros nacimos en 1810, en 130 años habíamos forjado un fenomenal éxito colectivo. En 130 años. Pocos países pueden acreditar un proceso en tan poco tiempo tan exitoso. No nos había ido mal. Es decir, los desafíos que se habían presentado delante, primero de los que llamamos Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran desunidas, pero no importa, después la Confederación Argentina y después recién la República Argentina, fueron desafíos de una índole gigantesca que la Argentina resolvió muy bien. Ahora, que en 1940 había injusticia, sin lugar a ninguna duda, que había asignaturas pendientes, chocolate por la noticia, pero la Argentina era, insisto, la sorpresa y la admiración del mundo. Desde 1940, poco más o menos, a la fecha, ese fenomenal éxito colectivo, a mi juicio construido sobre, voy a hacer reduccionismo una vez más, sobre la cultura del esfuerzo. Lo que marcó esa Argentina pujante, con futuro, era la cultura del esfuerzo. El inmigrante que venía con una mano atrás y otra adelante, semianalfabeto, podía aspirar a que su hijo fuese a la universidad y su nieto fuese millonario. Y no estoy exagerando nada. El segundo país de mayor movilidad social entre 1880 y 1940 del mundo, después de los Estados Unidos, era la República Argentina. De modo tal que hicimos las cosas muy bien. El tema es por qué en los últimos 70 u 80 años obramos un milagro al revés. ¿Qué quiere decir? Es el único país que, habiendo llegado al desarrollo, involuciona hacia el subdesarrollo. Esto no existió nunca.
Es decir, si en 130 años habíamos logrado algo que admiró al mundo, y no hay más que ver los pronósticos que se hacían de la Argentina y los comentarios que suscita la Argentina de 1910 a 1940, y no precisamente de macañadores. Ese milagro, la verdad es que después hicimos un milagro al revés. Una vez más, desde Ramón Arón hasta Paul Samuelson, una de las preguntas que en distintos momentos dicen que no tienen solución es ¿qué le pasó a la Argentina? ¿Es coincidente con la llegada del peronismo? Yo creo que el peronismo es el inicio de la decadencia argentina, pero no es la causa, o por lo menos no es la única causa, porque si uno puede cargarle a la cuenta del peronismo 10 años que a mi juicio fueron perdidos, Perón encuentra una de las coyunturas más favorables con las cuales se haya encontrado el país. Y la verdad es que a mi juicio deja el país en harapos. Ahora, los 20 años siguientes que gobierna el antiperonismo y el peronismo está vedado, hacen un desastre. Con lo cual, la verdad es que acá dividir en buenos y malos, partiendo de la base de que el peronismo tiene la culpa o el antiperonismo tiene la culpa, la verdad es que es una crisis y una responsabilidad de la sociedad argentina. Fueron peronistas y militares, no había antiperonistas. Después del 55 hubo dos experimentos, uno desarrollista que lo otro encargó los militares. Después hubo un gobierno como el de Arturo Illia que tuvo excelente resultado, también lo metieron los militares. Siguieron los militares las dictaduras que sucedieron. Sí. Una interna militar. Este país en el 43, en la década del 30 en realidad, Sí. pero se exacerba a partir del 43, es una interna militar. Sí, pero, el último Perón también. bueno, diría, hay, volvemos a los poderes fácticos, es una interna entre poderes fácticos que manejan la Argentina. Veamos la Constitución escrita. ¿Dónde está dicho que las Fuerzas Armadas son un poder? Se puede pasar 1000 años leyéndola de arriba abajo que no lo va a encontrar. El poder sindical, tampoco. El poder empresario, tampoco. La Iglesia Católica, tampoco. Bueno, eso en torno de esa interna, en definitiva, transcurre la vida política entre 1930 y 1940 y hoy. Son poderes fácticos. Entonces, la verdad es que el fracaso es de los militares, del peronismo, del antiperonismo, de todos. Es decir, todos tuvieron alguna oportunidad. Ahora, no todos tuvieron la misma responsabilidad. Los que más poder tuvieron, la verdad sea dicha, preferencias aparte y demás, yo creo que en el análisis hay que tratar de desideologizar la cuestión. A mi juicio son los más responsables de todos. Es decir, yo no puedo creer que José María Guido tiene la misma responsabilidad que Juan Domingo Perón y que Arturo Illia tiene la misma responsabilidad que la Junta Militar del 24 de marzo. ¿Por qué? Porque el peronismo entre el 45 y el 55 y los militares entre el 76 y el 82 pudieron hacer cualquier cosa, porque tenían el poder absoluto. Desde ese lugar, su fracaso, yo creo que los pone a la cabeza de la responsabilidad de lo que yo llamo la decadencia argentina. En 200 años tenemos 100 años buenos y 100 años malos. El balance sigue siendo negativo. Bueno, si uno le hubiese preguntado a un argentino de 1910, seguramente el balance que hubiese hecho, o de 1920, más allá de los altibajos propios de cualquier nación, hubiese resultado positivo. Hoy, obviamente, creo que es decir, no entiendo a alguien, más allá de la esperanza, que nunca se pierde, que pueda hacer un balance de los últimos 70 o 80 años de la historia argentina pensando que esto es un éxito. Es decir, hemos hecho un desastre, literalmente un desastre, de un país que, tal famoso vaticinio de Colin Clark. Colin Clark, premio Nobel de Economía, australiano, es decir, no era un ignorante o un tinterillo, no. Dice, este país por la Argentina, si continúa en su senda de crecimiento, en 20 años más, 1962, poco más o menos, va a ser detrás de los Estados Unidos el segundo país del mundo en Producto Bruto Per cápita. Colin Clark no era San Pedro, con lo cual podía equivocarse. Lo que hay que preguntarse es lo siguiente: 20 años después, podríamos no haber sido el número 2, podríamos ser el 5, el 7 o el 10. Éramos el 45, algo había sucedido. Hay un miedo enorme, no es leí que los argentinos tienen un miedo enorme al éxito, porque el éxito conlleva responsabilidad. ¿Considera eso?
Sí, sin duda que conlleva responsabilidades. Es mucho más difícil conservar el éxito que transformar el éxito en un fracaso. Construir una pirámide lleva por ahí décadas o siglos, estoy exagerando. El instrumento más sofisticado del mundo requiere años de trabajo, inteligencia, un equipo, etc. Le tira arena encima o un óxido y en un segundo destruyó un invento. Bueno, de los países se puede decir lo mismo. Cuesta mucho construirlos, el éxito conlleva la responsabilidad de mantener ese éxito en el tiempo. Y eso es lo que no, una vez más, la Argentina logra durante mucho tiempo crecer, desarrollarse, trascender, y después involuciona algo que yo creo, y repito el término, debe ser en esta corta charla y productiva, que le agradezco que hemos tenido, va a ser la tercera vez que lo repito, yo creo que no hay crisis argentina, hay decadencia argentina, que es mucho más profundo el tema. Porque la decadencia tiene esta cosa tremenda, que nunca semeja una explosión. Si la decadencia fuese un tsunami, más allá de que nos pudiese tapar, uno sabe que el tsunami lo pasó por encima y por lo tanto tiene la obligación de reconstruir lo que ha sido destruido. La decadencia es un proceso sin prisa y sin pausa, del cual uno no termina de darse cuenta nunca, y una vez que está metido es muy difícil salir. En el año 81, creo 80-81, a Malvin le preguntaban, porque en aquel momento se hablaba del milagro alemán, los militares venían del milagro argentino en cuanto a recuperación. Esto fue antes de Malvinas. Entonces le preguntaban a Malvin si creía en el milagro argentino, y él decía, el único milagro de Argentina es que este es un país que hace 50 años lo quieren fundir y todavía no lo logran. Bueno, claro, porque los países no se funden, es más, los países no desaparecen, no hay ningún Estado-nación que haya desaparecido que no haya sido una construcción ficticia. Alguien podría decirme si Yugoslavia, pero Yugoslavia era una ficción. En realidad las naciones eran la nación serbia, la nación croata, la nación eslovena, montenegrina. Esas que yo sepa no han desaparecido. Desapareció una ficción generada en un momento crítico de la historia de Europa y del mundo, que fue el final de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo en Checoslovaquia. Los eslovacos viven como eslovacos y los checos como checos. Desapareció Checoslovaquia. Yo no invito a alguien que me diga qué nación ha desaparecido, de modo tal que las naciones no desaparecemos. Ahora, pueden crecer o vegetar en medio de la mediocridad, que es lo que ha hecho la Argentina, desgraciadamente, en las últimas décadas. Con lo cual, es un milagro, es decir, no es tal milagro que no se haya podido fundir, porque somos tan ricos. Ese es el otro dato, ¿no? Y el otro gran peso de la República Argentina es la riqueza. Bueno, mi maestro, mis maestros, sobre todo uno, en temas de historia, pero mucho más de mi historia, fue el entrerriano Julio Irasusta, uno de los creadores del revisionismo histórico, un historiador extraordinario. Y los hermanos Irasusta, él y Rodolfo, alguna vez escribieron una cosa, a mi juicio, maravillosa, aunque triste de reconocer, que hace referencia a la que usted acaba de decir. Es en la Argentina, donde la riqueza ha conspirado en contra de la grandeza. No se equivocaba. No se equivocaba. Desafíos. Terminamos, ya pasó el bicentenario. ¿Cuál es el próximo desafío de la República Argentina? No en generalidades, no digamos crecer, porque todo el mundo... No. ¿Sabe qué? Es un nuevo desafío independentista. El desafío que tuvieron enfrente los congresales en Tucumán, por supuesto, fue resuelto. Hoy tenemos un desafío, 200 años después, totalmente distinto. A mi juicio, ¿cuál es? Sacarnos las telarañas que conspiran en contra de la grandeza argentina. El problema de la Argentina son las telarañas que tenemos aquí. No entendemos el capitalismo, no entendemos lo que es reconstruir instituciones, suponemos que podemos pagar tarifas argentinas o kirchneristas, pero tener los servicios públicos de Suiza o de Alemania. Uno parece, hermano, no se pueden hacer eso. Esos milagros no se pueden hacer. Ahora, tenemos que sacarnos la telaraña de la cultura de la demanda. Ahora, los argentinos no solo malinterpretan el capitalismo, pero también malinterpretan el socialismo. Es decir, vivimos en un híbrido que nos ha llevado a donde estamos. No somos ni lo uno ni lo otro, pero afortunadamente del socialismo nos olvidamos para siempre.
pero no terminamos de entender que en este tercer milenio la constitución fáctica del mundo es el capitalismo globalizado. La idea de pedirle cuentas o cargar lanza en ristre en contra de la globalización y el capitalismo es como ladrarle a la luna va a estar ahí, ¿eh? Tenemos que entenderlo. Nosotros hemos jugado a las escondidas con el capitalismo y la verdad es que no nos ha ido bien. Ahora, hemos jugado a las escondidas con las instituciones, con la justicia. Todo es a medias, todo es un híbrido, todo tiene algo de, como dirían los chicos, de trucho. Bueno, yo creo que esas telarañas son las que nos tenemos que sacar de encima. De eso nos tenemos que independizar. Ese es el desafío. Esos son los desafíos de los pensadores. Y el desafío de la sociedad, porque la sociedad también juega a las escondidas. Claro que juega a las escondidas. Juega a las escondidas de acuerdo a su conveniencia. Es decir, yo voto por el bolsillo y no por el futuro. No, sin duda, claro. Es cierto que las insatisfacciones que se han venido generando, las expectativas insatisfechas de la sociedad argentina producto de promesas incumplidas, de líderes que no estuvieron a la altura de lo que se suponía y demás, han hecho una sociedad muy escéptica que simplemente piense en hoy y mañana. El futuro, eso me hace acordar la frase que le atribuyen a Castelli cuando se estaba muriendo de un cáncer de lengua. Si no es cierto, merece serlo. Si ves venir al futuro, decile que se vaya. Eso es lo que pensamos de alguna manera los argentinos. Pero ¿por qué? Esa sociedad, que en definitiva es la responsable, debemos incluirnos todos, de lo que somos, al mismo tiempo ha sido muy trajinada, es decir, ha sufrido muchas desilusiones. Con lo cual, el desafío de independizarnos de esas telarañas es de los pensadores y de la sociedad en general. Última pregunta. Diga. El proceso latinoamericano. Es absolutamente pendular, es algo que cuando uno lo mira en el tiempo hasta sorprende. Los péndulos ideológicos y políticos latinoamericanos son tremendos. Creo que ni siquiera la frecuencia de las mareas son tan dañinas y tan regulares. Yo voy a ser intelectualmente provocativo, no inútilmente provocativo. Yo creo que en diálogos como este, en las cátedras, en lo que uno escribe, tiene que ser provocativo intelectualmente, pero no por afán de escandalizar, sino para que pensemos todos juntos. A la Argentina le falta comercio de ideas, diálogo. Gritamos mucho, discutimos seriamente poco. Yo no conozco Latinoamérica, con lo cual no le puedo contestar esa pregunta. Es que no conozco Latinoamérica, no conozco Europa, dicho sea de paso. Es decir, geográficamente sé lo que es Latinoamérica, políticamente me parece que no hay tal cosa como Latinoamérica y como unidad económica literalmente no existimos. Sociológicamente hablamos un mismo idioma y en general, si uno habla de Iberoamérica, son dos idiomas y tenemos mayoritariamente una misma religión. Y hay para las coincidencias. Lo otro son países que tratan de encontrar su lugar en el mundo de distintas formas. Y entonces vamos de el chavismo a lo que sucede en Chile y desde Evo Morales a México. ¿Y qué tienen en común? La verdad, una misma geografía. Fuera de eso, nada. ¿Me sorprenden los bandazos? No, porque son bandazos de grupos. Uno dice, Latinoamérica viene del populismo y va hacia, no sé, el libre mercado. No lo sé. Han fracasado Venezuela, Nicaragua, no sé cómo le irá a Bolivia, pero la verdad es que en esa onda no estuvieron ni Colombia, ni Perú, ni Chile, ni Uruguay. Yo creo que hay países que tratan de encontrar su camino, insisto, con alianza de libre comercio y otras con el socialismo del siglo XXI. Creo que a estos últimos les va a ir muy mal y a los otros está por verse cómo les va a ir.